podríamos denominar Menem por Milei o algo por el estilo. Acompáñennos. Ahí lo tenemos. Mirá qué fórmula llamativa. Menem 89 por Menem 94. Menem, claro, Menem más Menem por Milei 23 al cuadrado igual una incógnita grande como esa X. Martín, a ver, ¿qué te sugiere el cruce Milei-Menem o el homenaje en el modo en que lo hace Milei al expresidente Carlos Menem? Me hace acordar a Menem y la Ferrari. ¿A Menem y la Ferrari por qué? Cuando a Menem le regalan la Ferrari Testarossa, sí, la famosa, Menem se hace famoso por una frase, dice, la Ferrari es mía, mía, mía. A Milei se le podría aplicar lo mismo. Menem es mío, mío, mío. Sí. Lo que hay, sí, vos dijiste que yo iba a decir un verbo. sí, un verbo fuerte. Apropiarse. Milei se está apropiando de Menem. ¿Por qué y de qué manera? Yo interpreto que Milei se apropia de Menem, no solo le rinde homenaje, que es una parte, sino que se apropia de Menem, trata de reencarnarse casi en Menem como si fuera un Menem segundo. Me parece que por varias cosas. Una porque la fama de Menem, después uno podría analizar más profundamente el gobierno, por supuesto. Pero una de las partes de que se recuerdan de Menem es el domador de la inflación. Claro. Uno de los problemas de Milei es la inflación. Entonces, yo, Milei, me apropio de Menem y soy el domador de la inflación. Esa es una parte. La otra es para no ser gorila. Porque si se apropia de Menem, presidente peronista, nadie puede decir que es gorila, que es un antiperonista. Con lo cual amplía el campo posible, que ya lo amplió por otra parte el 10 de diciembre con los votantes, porque obviamente en ese 96% hay votos, no sé si puede ser primeros votantes, digamos, sociológicamente peronistas, o votos en zonas que votaban normalmente al peronismo. Claro. Si no, no hay 56%, es imposible. A ver, vamos a ver el modo en que Javier Milei hoy evocaba a Carlos Menem con emoción mediante. Cuando llegué, Carlos me saludó con mucho afecto, me dio un beso, un abrazo, y en ese momento me dijo algo que me dejó helada la sangre. Me dijo, vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento. Wow. Eso fue después de, lo contó Milei también, después de, aquí en el canal, en A24 hizo una defensa muy fuerte de Carlos Menem, lo llama Cohen a su teléfono y Cohen lo pasa con Menem y quedan en verse. Después sucede eso, pero prácticamente es como si Milei dijera, soy el elegido, el heredero, el continuador, el heredero. Es como un linaje, soy el sucesor, el heredero, como una dinastía. La dinastía de los Menem está, pero además de los Menem está Milei, que es el apropiador de Menem. Hay un fragmento, por supuesto, de todo el recorrido público del expresidente Carlos Menem que refiere al Estado. Decíamos en el comienzo el tema de las reformas. El propio Milei, en la discusión de la ley bases, dice, estoy haciendo reformas estructurales. 8 veces más que lo que hizo Menem en su momento y todas tienen que ver con la reforma del Estado, mayormente con la reforma... Ahí, perdóname, Pablo, sí. Si dice 8 veces más es... Ahí aparece también el Milei auténtico. Ahí ya no es el que se apropia de Menem. A ver. Yo soy mucho mejor que Menem. Claro. Y ese es un Milei auténtico, aparte de esto. Ya no es solo el heredero. Menem y el Estado, lo compartimos. Además, algo incomprobable. Todos los argentinos hemos vivido prendidos al andador que era el Estado, como los chicos. Y cuando usted no le saca el andador a los chicos, pueden llegar a los 5 años y siguen caminando con andador. Entonces ahora se le sacó el andador. En este momento lo que hizo el Estado es destrabar totalmente la economía, desburocratizar en gran parte la economía. Esto significa haber hecho el 20-25%. Bueno, el otro 25% que lo ponga el sector privado. Bien, ahí estaba Carlos Menem refiriéndose al Estado y nuestra incógnita. ¿Qué significará Menem más Menem, primer gobierno, segundo gobierno, por Milei? 23 al cuadrado también es una pregunta. Hay un dato interesante. ¿Cuál es la resultante hay un dato de este interesante. experimento? Sí. El acto de homenaje a Menem se hizo hoy en Casa de Gobierno, sí. 14 de mayo, porque un 14 de mayo fue el traspaso del gobierno, en 1989. Pero mayo no es la fecha de traspaso de los gobiernos. La fecha de traspaso de gobiernos debió haber sido 10 de diciembre, se adelantó. Es decir, que no hay ninguna similitud
entre lo que Menem recibió, la hiperinflación de Alfonsín, en el 89, y lo que Milei recibió de Alberto Fernández el 10 de diciembre. Hay muchas diferencias más, pero esa es una diferencia básica. Hay un elemento importante que es en la propia, voy a utilizar una palabra que en la política es casi prohibida, bueno, salvo que Pichetto la reclama desde otro lugar, pero Menem asume traicionando lo que efectivamente iba a ser, salariazo, revolución productiva. Podría decir Milei eventualmente, yo les dije que venía con la motosierra, quizá lo de la licuadora no estaba muy claro y quizá quién era la casta tampoco. Pero hay un mensaje que Menem traiciona en el momento de llevar adelante sus propias políticas, pero Milei se siente heredero de esa reforma del Menem Estado. dice además, no me hubieran votado. No me hubieran votado. Si yo hubiera dicho la verdad, no me hubieran votado. Pero el tema es que este modelo que muestra Milei como lo que continúa, obvia el tema, digamos, la gente que sigue a La Libertad Avanza y los que votaron a La Libertad Avanza en el balotaje, hacen mucho hincapié en el tema de la corrupción. Y la corrupción, los que son radicales o son macristas mucho, ven en Menem una figura vinculada a la corrupción. Él está juntando votos en el Parlamento y constantemente, entre comillas, forrea a los radicales. Dice barbaridades los radicales. Es un francés académico. Un francés académico. El que usa bueno, siguiendo, está en la línea de los tiempos que corren. El verbo Entonces, en el caso de Milei, la verdad es que siempre termina haciendo cosas que para el radical de alma le debe molestar profundamente. Decir, che, pero este tipo va a seguir, ¿cómo lo tenemos que votar a este chabón? Bueno, me parece que no le importa a él si le votan las cosas, ya habló de junio, julio, cualquier cosa, pero la verdad que es un símbolo. Ahí voy, Hernán, pero el elemento corrupción dentro del gobierno de Carlos Menem es un elemento constitutivo, ¿no? De hecho, la cantidad de causas, Irina, que efectivamente tuvo Menem, más allá de que fue absuelto en la más gravosa, encabrimiento a AMIA. Hubo muchas causas y como sabía que iba a tener muchas causas, se armó los tribunales, porque los tribunales federales, como están ahora, los de Comodoro Pi, los armó él, se armó la corte de 9 miembros, todo. Y una mirada muy selectiva respecto del rol que tuvo la corrupción en un esquema de gobierno. ¿Qué ibas a decir, Hernán? No, estaba pensando en el andador que mencionaba Menem, que retoman el Estado como andador. Claro, digo, lo que escuchamos de Rosato recién es otra cosa. Me sacaste el andador para que me estrelle contra el piso, ¿no? Que es distinto, porque parece razonable pensar que ad eternum vos no tenés que acompañar a una pyme. Ahora, en la cuestión del parangón entre Menem y Milei, que multiplica por 8, respecto, es cualquier cosa, no tiene mucho sentido, pero sí hay muchas cosas que se equiparan, por ejemplo, con la Ley de Emergencia Económica del año 89. Mirá qué interesante. La suspensión de subsidios y subvenciones en realidad era una atribución que se le daba al Ejecutivo para que lo hiciera, el Ejecutivo lo hizo, bueno, Milei está recorriendo más o menos el mismo camino. La suspensión del régimen de compra nacional, en realidad acá está en el DNU, de hecho tiene vigencia porque el DNU mencionó esto. La desafectación de fondos con destino específico. La discusión de todo con las provincias estaba también en la reforma de la emergencia económica de aquel momento, la modificación de la liquidación de regalías de petróleo y gas, que los precios de hidrocarburos vayan a Esta no es la ley base, no es el RIGI, esta es la ley de emergencia de Menem, ¿de qué año? Del 89. El régimen de compensación de créditos y deudas estatales, esto estaba en la ley ómnibus, finalmente no está en la ley base. Llama la atención que no esté, porque no era un punto demasiado conflictivo. Y finalmente la venta de inmuebles del Estado, que estaba en la del 89, después está en algunas leyes posteriores, pero también obviamente está en la ley base. Una enajenación muy fuerte en ese sentido de bienes del Estado. Me quedo con lo que dice Martín. Claro, a todo esto, Milei dice, yo soy 8 veces más. Claro, pero además es un elemento. Si es 8 veces más en otro sentido, yo voy a ser como Milei. Milei dice, yo estoy alineado con Estados Unidos e Israel, ¿no es cierto? Sí. Pues yo estoy alineado con la Fed. La Fed es la Reserva Federal Norteamericana, que vendría a ser, que Hernán me corrija, el Banco Central de Estados Unidos, digamos. Bien. La Fed mide el comportamiento económico por un índice sobre todo, que es el empleo. El índice que usa, el índice clave, la guía, es el empleo. Y el empleo con Menem fue la desocupación, 7% en 1989, 14% en 1999. Se duplicó en los 10 años de gobierno. Si yo tengo que medir el gobierno de Menem por el dato de la Fed,